Hola, hermosos amigos. Dios te bendiga rica y abundantemente. Yo soy la doctora María Mangiapane, psicóloga cristiana y ministro ordenada no denominacional y miembro de la Asociación Nacional de Ministros de los Estados Unidos, División de Georgia. Me gusta usar este canal para la gloria de Dios y Él puso en mi corazón que iniciara un estudio bíblico y así lo estoy haciendo por tópicos. El tópico de hoy es cuando José fue vendido por sus hermanos. Me gustaría también invitarte a que te suscribas si no te has suscrito, a que le des me gusta y compartas el video para que así el algoritmo de YouTube lo demuestre a más personas y cuando compartes le llega a tus amistades, familiares, para que así todos conozcan de la palabra y del amor de Dios. La Biblia es la historia de amor de Dios con nosotros los seres humanos. Él quería tener una familia y así que estamos aquí, tú y yo. Él te ama, Dios te ama. Y si te preguntas cómo puedes ser parte de la familia de Dios, también te lo voy a explicar. También te invito a que veas los videos anteriores donde hay más estudios sobre la palabra de Dios. Primera de Corintios 15 3 al 4 dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 10 9 al 13. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios es amor y Dios te ama y quiere que pases la vida eterna con Él. Si murieras mañana, ¿sabes a dónde irías? Bueno, debes ir al cielo porque es tu hogar y fuiste creado para ello. El camino de regreso a casa es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando seas salvo, Jesús te llamará amigo. En contraste con el cielo, hay un lugar llamado infierno que fue creado para Satanás, los ángeles caídos y sus demonios. Tristemente, Satanás está seduciendo a la gente con mentiras y algunas personas están cayendo en la trampa y pueden ir al infierno cuando no fue diseñado para la gente. Los pasos para la salvación los tengo en cuatro pasos. El número uno es arrepiéntete de tus pecados. Dios te conoce, Él sabe todo lo que has hecho, Él sabe cómo piensas y Él te ama así donde estás como estás. No tienes que cambiar nada en este momento para venir a Él, porque después que lo aceptes, Él te va a ayudar a cambiar lo que necesite ser cambiado. Número dos, pídele perdón a Dios por tus pecados. Número 3, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador en voz alta. Puedes repetir conmigo, Jesús, me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname y entra en mi vida. Número 4, encuentra una iglesia que crea en la Biblia. Y ahora Jesús te llama amigo. Y ahora que eres parte de nuestra familia, me gustaría regalarte un botón prendedor como este que dice God is Love, el nombre de mi canal en YouTube. Y si nos escribes a nuestra página de internet, con mucho gusto te lo voy a enviar. Y también en esa página puedes enviarnos tu petición de oración y en el nombre de Jesús, así oraremos por ti. Jesús viene pronto. Jesús dijo que Él regresará por su pueblo en lo que se llama el rapto, donde nos encontraremos con Él en las nubes y recibiremos nuestros nuevos y gloriosos cuerpos. Este es un día feliz, un día de celebración. Este evento sucederá antes de la tribulación del mundo. Como creyentes, no estamos designados para la ira de Dios que vendrá a la tierra como la tribulación cuando el anticristo se levante.
¿Qué hacer mientras tanto? Continuar orando sin cesar. Sé alegre, agradecido, ayuda a los demás. Continúa viviendo tu vida y haz el bien. Lee la Biblia. Aquí dejo unas recomendaciones para comenzar. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Primera de Tesalonicenses 5:4. Primera de Corintios 15:51 al 52. Apocalipsis 3:10. Romanos 10:9 y Juan 3:16. Y aquí en pantalla se ve un código QR que lo puedes escanear con tu teléfono y te va a llevar a una Biblia en línea gratis y también te va a mostrar una aplicación que puedes bajar a tu teléfono para que así tengas la Biblia contigo en todo momento. José fue vendido por sus hermanos. Ellos lo vendieron a los ismaelitas que venían de camino y los vieron, entonces los llamaron que se detuvieran y vendieron a su hermano José. Los ismaelitas eran parientes de ellos y por medio de su tío abuelo, ya que los ismaelitas vienen de Ismael, que fue el hermano mayor de Isaac, el hijo que Abraham tuvo con la sierva de Sara, la sierva llamada Agar. Y todo esto como que va engranando junto, aunque no se ve bien, pero esto da paso a que se cumplan unas profecías de Dios. Esto fue un asunto de familia porque la envidia los corrompió. Y me imagino que José tampoco fue tratado bien por los ismaelitas, ya que lo compraron como esclavo, como mercancía. Así que los hermanos de José lo deshumanizaron. Y vemos hoy día que eso pasa mucho en situaciones étnicas, que se trata de deshumanizar a la gente también. Y eso es cosa del enemigo de Satanás y sus demonios. Esta historia es muy triste, pero sucedió así para que se cumpliera la profecía que Dios le había hecho a Abraham 3 generaciones atrás, 3 generaciones de José para atrás. Entonces, con su bisabuelo Abraham. En Génesis 15:13 en Génesis 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y aquí ya se ve como que ya Dios lo permitió que sucediera de esta forma, ¿verdad? Él tiene su forma de llevar esto a cabo. Y la tierra en donde terminan las 12 tribus es en Egipto. Y en Egipto fueron esclavos 400 años, pero no inmediatamente. Ellos florecieron, ellos bajaron 70 personas hacia Egipto y salieron de Egipto, creo que son 2 millones de personas los que Moisés terminó liberando. Pero ya Dios había dado esta palabra y el hecho de que fueran esclavos fue por temor de ese faraón nuevo que se levantó en Egipto luego que José murió, porque José fue puesto gobernador sobre Egipto por el faraón anterior. Pero este nuevo no conocía de José y, o si conocía, no le hizo caso. Yo no sé cómo documentaron esa historia allá en esos palacios. La situación es que ese nuevo faraón no quería a los hebreos, a los descendientes de las 12 tribus, porque eran muchos, se reproducían rápido y entonces eran fuertes y trabajadores. Y él temía que ellos se unieran con algún país enemigo y los atacaran. Y en realidad no tenía fundamento porque los hebreos no tenían ni ejército ni tenían armas. Pero este temor infundido por Satanás fue el que hizo que los pusieran como esclavos para tenerlos así por debajo de ellos y que no fueran supuestamente a unirse a otros países. Entonces, esto tenía que comenzar con José en una posición de poder y riqueza. Pero ¿cómo José llega a esa posición? En este estudio te lo voy a explicar qué es lo que pasó ahí, porque de ser envidiado por sus hermanos, lo deshumanizaron, lo vendieron como esclavo
¿Y cómo es que él va a llegar entonces a ser un poderoso y rico? Porque al final él es el que termina salvando a sus hermanos y a su padre del hambre que había en toda la tierra. ¿Por qué los hermanos de José lo odiaban? José era joven, él tenía 17 años y se crió con sentido de Jacob porque Jacob lo tuvo en su vejez. Y entonces, como decimos en Puerto Rico, donde yo nací y me crié, que es el querendón. Jacob amaba a José más que a los demás, por eso mismo, porque lo tuvo en su vejez. José pastaba las ovejas con los hijos de las sirvientas de Raquel y Lía, que estas sirvientas se convirtieron en concubinas de Jacob por presión de Lía y Raquel, por la competencia que ellas tenían entre sí. Estas sirvientas tuvieron hijos y esos hijos eran los que primero estaban odiando a José. Todo esto ocurrió cuando Lee y Raquel estaban en la competencia de quién tenía más hijos. José era el informante para Jacob de la maldad que hacían estos hijos de las sirvientas, que eran las concubinas ahora de Jacob. Ellas se llamaban Bila y Silpa. Esto vino desde que Jacob pues escogió a las dos esposas sin consultar a Dios y terminó siendo engañado con dos esposas, dos concubinas, estos 12 hijos de diferentes mujeres que en esa época los paganos lo hacían como comúnmente. Sin embargo, su padre Isaac le había dicho a Jacob, busca una esposa. Pero Jacob no oró, no le consultó a Dios y no le preguntó, como había hecho cuando fueron a buscar a Rebeca, el siervo de Abraham que fue a la tierra de sus padres a buscar, oró a Dios y le dijo, Dios, ayúdame y en esta señal te pido que la doncella que baje al pozo a buscar agua y me ofrezca agua a mí, mis camellos, esa es la mujer la que tú quieres por esposa para Isaac. Eso se hizo por medio de oración, Isaac y Rebeca. Jacob no hizo ninguna oración. Él estaba huyendo por la maldad que había hecho de engañar a su padre Isaac y tomar la bendición de primogenitura de su hermano Esaú. Pero Esaú hizo mal al venderle su primogenitura. Así que Jacob había terminado con dos esposas, dos concubinas, en una situación en donde una se sentía rechazada al principio, Lía, y la otra, Raquel, al final de su vida. Y esto sin mencionar el cómo se habrían sentido las sirvientas de Lía y de Raquel, Bila y Silpa, que fueron en sí obligadas a tener, o usadas, en mi opinión, para tener hijos con Jacob por la competencia que tenían Raquel y Lía. Su padre le había dicho que tuviera una esposa, eso hubiese evitado muchos problemas y con una esposa hubiese tenido sus 12 hijos. Esto fue por la desobediencia, el engaño y falta de una relación íntima con Dios que Jacob aún no tenía. Él sí pues amaba a Dios, conocía de Dios a través de su padre Isaac, sin embargo, él todavía no tiene una relación con Dios íntima. Esto ocurre luego que él tiene todas estas vicisitudes en la vida, que tiene todos estos hijos, todos estos problemas, todos los engaños, porque engañó y luego fue engañado. Cuando él se va de la tierra de Labán, de regreso a su casa donde estaba Isaac, y en el camino se reconcilia con Esaú, antes de la reconciliación de Esaú, ahí fue que tuvo, donde vino Dios, que él tuvo la pelea con el ángel de Dios y se le dislocó el muslo en unión donde une con la cadera. Ahí fue donde él entonces se convirtió 100% totalmente a Dios. Volviendo a la situación que tenía esta familia, se agrava y el mal sigue infiltrándose cuando Lía y Raquel están en la guerra de quién tiene más hijos y sentían celos la una de la otra. Esto
causa que haya puertas abiertas por donde Satanás se mete a causar más problemas y a acusar a esa familia y a Jacob en la corte celestial. Y por ahí es que siguen entonces las envidias de los hermanos, el deseo de matar a Jacob, porque eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. La situación de José se agravó cuando él tuvo dos sueños. Ahí fue que la envidia de esos hermanos aumentó. En donde estos sueños él veía, la interpretación era que sus padres y sus hermanos se inclinaban hacia él. O sea que entonces se veía que José iba a tener una posición, no sabían qué era, pero una posición por encima de su familia. Sus hermanos se enfurecieron mucho, le llamaban el soñador, burlándose de él, y planearon matarlo. Sus hermanos de padre y madre, o sea, de Jacob y Lía, Rubén el mayor y Judá intercedieron ante los demás hermanos para que no lo mataran. Judá sugirió que lo vendieran. Judá, sin saberlo, lo envió a su destino. Ahí comenzó esta profecía que Dios le había dado a Abraham de que las tribus iban a llegar a Egipto. Él, sin saber, Judá aseguró la provisión de alimento para toda la familia, incluyendo a los que querían matar a Jacob, perdón, incluyendo a los que querían matar a José, y aseguró la profecía del Mesías que se descendería de él. Y vemos que Judá asegura la profecía del Mesías a través de su linaje. O sea, que aquí vemos que Judá tiene un corazón de acuerdo al corazón de Dios porque él no quiere matar a su hermano José. Eso es una abominación, matar a su hermano. Satanás quería terminar con José, con el linaje de Abraham, creando envidias y celos entre la familia, que se mataran entre ellos mismos. Pero Dios siempre tiene su remanente para la salvación y esperanza. El vender a José puso en movimiento la profecía que Dios le dio a Abraham de tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, ya que en la tierra de Goshen, en Egipto, fue donde más crecieron las 12 tribus. Bajaron 70 personas y salieron como 2 millones. Y por eso el faraón, que vino luego de que José murió, les temía a los hebreos porque eran numerosos y creía que ellos podían unirse a los enemigos de Egipto y atacarlos. En Génesis 37 dice, Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Esto fue cuando él vino de donde vivía su tío Labán, de Harán, a Canaán con sus hijos, esposas y concubinas, y todos sus animales y toda la riqueza que tenía. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Estas son las concubinas que eran inicialmente las sirvientas de Lía y de Raquel. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablar de manera pacífica. Tuvo José un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más. Y él les dijo, escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban hacia él. Ya este primer sueño indica que José iba a estar en una posición por encima de su familia. Sus hermanos le respondieron, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey o nos vas a gobernar? Y aquí están ellos profetizando porque sí se convirtió en gobernador de Egipto. Y por causa de sus sueños y sus palabras lo odiaron aún más. Pero José
volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y les contó esto a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió, le dijo, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. Cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, Israel le dijo a José, tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquén. Ve que voy a enviarte con ellos. Y José respondió, aquí me tienes. Entonces Israel le dijo, anda y ve si están bien tus hermanos y las ovejas, y vuelve a darme la noticia. Y lo envió Israel desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquén. Entonces aquí vimos que el padre lo que le pregunta es a ver si están bien los hermanos. Los hermanos no tenían muy buena fama, parece que no se portaban bien cuando estaban cuidando a las ovejas. Y José venía y se lo decía al padre. No sé si esto era la situación, la mejor forma, tal vez él debía hablar con los hermanos, entre ellos, tratar de resolverlo, en lugar de estar diciéndole todo al padre. No sé, ¿verdad? No sé los detalles, no se nos dan todos los detalles ahí. Mientras José andaba errante por el camino, un hombre lo halló y le preguntó, ¿qué buscas? José respondió, estoy buscando a mis hermanos. Por favor, hazme saber dónde están apacentando. Y aquel hombre le respondió, ya se fueron de aquí, pero les oí decir que iban a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro, miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo ya, echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Ellos aquí iban a arruinar el futuro de José y su propio futuro, porque su futuro y su vida estaba en las manos de José y ellos no lo sabían. Pero Rubén, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Rubén era hermano de padre y madre. Además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver, además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre. Rubén les dijo, no derramen sangre, arrójenlo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Así que Rubén tenía esta estrategia de, cuando dice aquí, para librarlo de sus manos, o sea, que no lo mataran y hacerlo volver a su padre. Parece que él planificaba volver y rescatar a José del Pozo y llevarlo a su padre. Así que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron en el pozo. Pero el pozo estaba seco, no tenía agua. Luego se sentaron a comer su pan, pero al levantar la vista vieron que de Galaad venía una caravana de ismaelitas con sus camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Esto es triste porque dice, luego se sentaron a comer su pan como sin ningún sentimiento y remordimiento con su hermano José. Por aquí pasan los ismaelitas, que son familia porque son hijos del tío abuelo Ismael, de ellos. Y aquí vemos que nos da información de la descendencia de Ismael, que se volvieron entonces ellos comerciantes. Entonces Judá les dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él,
pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Aquí ya Dios tenía la mano sobre Judá. Judá es muy importante, de aquí esta tribu es que vino el rey David y vino Jesús. Así que él tenía un buen corazón, un corazón alineado con Dios, el de no matar, y menos a su propio hermano. Cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y ellos se llevaron a José a Egipto. Todo esto va engranando la profecía. José va camino a Egipto llevado por los ismaelitas. Cuando Rubén volvió al pozo y no halló a José adentro, se rasgó los vestidos. O sea, aquí ya no tiene información de que el plan de Rubén, que era volver, pues volvió para entonces llevarle a José a su padre, rescatarlo de las manos garras de sus hermanos. Pero no lo encontró, así que esto sería terrible para Rubén. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo, el niño ya no está, y yo, ¿a dónde iré? Él como el mayor se sentía responsable de darle entonces información a su padre de dónde estaba José y de llevarlo primero sano y salvo, pero ya esto no pasó y ahora le está diciendo a dónde iré. El niño no está. Ellos sabían que era menor que ellos, era mucho menor porque Jacob lo tuvo ya en su vejez. Entonces ellos tomaron la túnica de José en el verso 31, degollaron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica. Aquí volvemos el engaño, que sigue este espíritu demoníaco de engaño en esta familia de generación en generación. En el verso 32, y enviaron la túnica de colores a su padre. Se la presentaron y dijeron, esto es lo que hemos hallado. Fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Cuando Jacob la reconoció, dijo, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió. José ha sido despedazado. Me pongo en el lugar de Jacob y esto sería que se me rompería el corazón que me pase algo así con un hijo mío. Entonces, en el verso 34, se rasgó los vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo, bajaré al sepulcro donde está mi hijo, guardando luto por él. Dijo que iba a guardar luto por toda su vida, hasta que muere y baja al sepulcro donde estaba José, porque él creyó que había muerto. Y lo lloró su padre. En Egipto, los madianitas lo vendieron a Potifar, que era un oficial del faraón y capitán de la guardia. Así que José no fue vendido a cualquier persona, fue vendido a donde tenía que llegar, al faraón, en relación al faraón, ya que este hombre Potifar era el capitán de la guardia del faraón, ya que es segundo paso del destino de José para que se cumpla la profecía que Dios le había dado a Abraham, que era que iban a estar en esta tierra ajena y ser esclavos por 400 años. Dios no le dio aquí todo el detalle de que José iba a ser vendido, de que iba a ser gobernador, pero todo esto pues ya se fue engranando y formando para que se fuera a dar la profecía como tal. En conclusión, número uno, las profecías de Dios se cumplen independientemente de las circunstancias. Número dos, los padres debemos ser cuidadosos y no mostrar favoritismo con nuestros hijos. Eso trae consecuencias negativas. Tenemos que orar por todos nuestros hijos. Número tres, confiar en Dios porque sus promesas se dan, pero según su voluntad y su tiempo y no la nuestra. Número cuatro, la envidia nunca es buena, ya que los hermanos de José, por su envidia, por poco pierden la bendición de tener comida cuando llegó el hambre. Y también de que entonces no se diera la profecía del Mesías, si en esta hambre morían todos ellos, si pasaba algo, le pasaba algo a Judá, no se daba la... Esto no podía pasar.
Dios tenía su mano sobre su gente y siempre dentro de los dos hermanos tuvo a Judá, tuvo a Rubén, que defendieran a José y que entonces no lo mataran los otros hermanos. Él siempre dentro de toda la maldad en el mundo, él siempre tiene su remanente. Así que mantengámonos en fe y fortaleza. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo día.